Hace unas semanas me enfermé, o al menos pensé que era solo eso, un resfriado común, de esos que aparecen cuando cambian las estaciones y uno se confía, sale sin abrigo o toma demasiada bebida fría. Lo extraño fue que me empezó una noche, sin previo aviso. Me desperté con la garganta irritada, un poco de tos y una sensación rara en la nariz, como si tuviera polvo adentro. Nada fuera de lo normal, pensé. Me levanté, tomé agua y volví a dormir. Al día siguiente, en la oficina, me miraban con cara de «¿Qué mal te ves?». Tenía los ojos rojos y no dejaba de estornudar. Pero algo en las miradas me incomodaba. No era solo preocupación, era como si me vieran distinto. Una compañera incluso me dijo en voz baja: «Pareces, no sé, como si te estuvieras apagando». Yo me reí, pero me quedó dando vueltas esa frase. Lo traté con pastillas para la gripe, jarabe y reposo, pero no mejoraba. Al contrario, cada día sentía una especie de presión detrás de la frente, como si alguien empujara desde adentro. Lo raro es que la fiebre nunca subió, no sudaba, no tenía escalofríos. Era un resfriado seco, constante, casi mecánico. Cada estornudo sonaba más fuerte, más violento, y a veces me parecía escuchar un eco, como si no fuera solo mi cuerpo el que respondiera. Una noche, frente al espejo del baño, vi que mis labios estaban un poco morados. No era la típica resequedad, era un color extraño, apagado. Me acerqué y noté algo que casi me hizo vomitar. Con cada respiración, los orificios de mi nariz parecían vibrar más de lo normal, como si hubiera algo interno que no correspondía al aire. No sé cómo explicarlo. Era como si hubiera algo más respirando conmigo. Empecé a evitar hablar con la gente porque notaba que se incomodaban al escuchar mi tos. No sonaba humana. Algunos amigos me dejaban de contestar mensajes. Mi familia decía que estaba paranoico, pero yo veía cómo se miraban entre ellos cuando me escuchaban estornudar, como si compartieran un secreto que no querían decirme. La última semana fue la peor. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que no estaba solo en mi habitación, como si hubiera un murmullo sincronizado con mis inhalaciones. A veces, justo antes de estornudar, escuchaba una especie de suspiro que no era mío, un segundo antes de soltar el aire. Y cada vez que ocurría, las luces parecían bajar un poco, apenas perceptible, como si toda la casa respirara conmigo. Lo conté a un médico, pero no me tomó en serio. Me dijo que podía ser ansiedad. No insistí porque mientras él hablaba, yo notaba que sus ojos se desviaban hacia mi nariz y luego volvía a mirarme, nervioso, como si hubiera visto algo que no quería reconocer. Ahora estoy escribiendo esto porque no sé qué más hacer. No puedo dormir. Cada vez que intento descansar, siento que mis pulmones trabajan demasiado lento, como si me cedieran el aire a mí y a algo más. Lo peor es que ya no sueno como yo cuando respiro. Es un sonido doble, desfasado, como dos cuerpos intentando sincronizarse en el mismo pecho. Y aquí viene lo más inquietante. Hoy desperté con la nariz completamente despejada, sin tos, sin dolor. En teoría estoy curado, pero cada vez que me miro al espejo y respiro, mi reflejo abre la boca un segundo después que yo. De niño, pasaba casi todas las tardes jugando por mi barrio. No había nada especial en él. Calles de tierra a medio asfaltar, postes de luz que parpadeaban y perros callejeros que nos seguían mientras corríamos. Teníamos una cancha chiquita al lado de un parque, con las rejas oxidadas y los arcos torcidos, pero para nosotros era suficiente.
Ahí pasábamos horas hasta que nuestras madres nos llamaban a gritos desde las ventanas. Lo raro empezó una noche de sábado. Salimos más tarde de lo normal porque habíamos estado ayudando en casa y recién a las 8 nos encontramos en la esquina. Éramos 5. Al llegar a la cancha, nos sorprendió verla iluminada, aunque las luces de los postes casi nunca funcionaban. Ese día brillaban todas, incluso las más alejadas. Nos miramos sin entender, pero al final decidimos aprovecharlo. Era raro tener tanta claridad. Empezamos a jugar y de inmediato notamos que la pelota rebotaba distinto, como si la cancha fuera más dura, más seca. No le dimos importancia hasta que uno de los chicos, Renzo, dijo que había escuchado pasos detrás de la reja. Fuimos a mirar, pero no había nadie. Igual seguimos. Lo que me empezó a inquietar fue que cada vez que pateaba fuerte, el balón rodaba hacia la esquina oscura del parque y tardaba demasiado en volver, como si alguien lo empujara desde allá, con un retardo calculado. La primera vez pensé que era el viento, pero la segunda y la tercera ya no. Era como si alguien nos estuviera devolviendo la pelota, lento, casi burlándose. A las 10 ya no quedaba nadie en la calle. El barrio siempre era ruidoso, pero esa noche parecía apagado. No ladraban los perros, no se escuchaban radios ni conversaciones de vecinos, nada. Solo el sonido de nosotros corriendo y otro eco, como si hubiera más pasos acompañando los nuestros. Renzo lo notó también. Dijo que había contado 6 sombras jugando, no 5. Nos reímos nerviosos, pero él estaba seguro. Hizo algo que no debió. Se detuvo en medio de la cancha y señaló hacia una esquina vacía, asegurando que alguien estaba parado ahí, quieto, viéndonos. Nosotros miramos y no vimos nada, pero en el aire se sentía esa tensión pesada, como cuando sabes que hay alguien detrás aunque no lo mires. Decidimos parar, pero justo cuando íbamos a recoger nuestras mochilas, las luces de los postes empezaron a apagarse una por una, de lejos hacia cerca. Cada apagón sonaba como un golpe seco, un chasquido eléctrico que hacía eco. Nos quedamos congelados hasta que solo quedó la luz sobre nosotros, en el centro de la cancha. Ahí nos dimos cuenta, éramos 6 de verdad. No quiero describirlo mucho porque todavía me cuesta pensarlo, pero era alguien, con la ropa como la nuestra, incluso los mismos movimientos, como si imitara a cada uno. Solo que nunca levantaba la cabeza, siempre mirando al piso, como si la cara no pudiera mostrarse. Salimos corriendo en direcciones distintas. Yo me metí por la calle de mi casa y no volteé hasta entrar. Esa noche no dormí. Desde mi ventana, mirando hacia la cancha, vi que las luces se habían apagado todas, menos una, la del centro, donde todavía parecía moverse alguien. Han pasado años y ya casi no juego en el barrio, pero a veces cuando paso por ahí de noche, escucho un eco de balones rebotando, aunque no haya nadie. Y lo peor es que siempre me parece escuchar 6 pasos, nunca 5. Cuando volví a la universidad después de casi un año de pausa, me sentía nervioso pero también emocionado. Había pasado mucho tiempo encerrado en casa y la idea de regresar al campus, reencontrarme con compañeros, todo eso me parecía una manera de recuperar cierta normalidad. El primer día fue como cualquiera, filas largas en la cafetería, grupos de chicos charlando en los pasillos y ese olor a humedad que siempre tenía la biblioteca. Tenía un horario extraño, con clases tarde en la noche. No me molestaba porque el campus de día estaba demasiado lleno y a mí me gustaba la tranquilidad. Recuerdo que en mi segunda semana, buscando el aula para un curso electivo, me confundí de edificio. El mapa que me habían dado era viejo y no coincidía del todo. Terminé en un pasillo silencioso, con luces que parpadeaban cada tanto. Lo curioso es que no había visto ese pasillo en los años anteriores que estudié ahí. Al fondo encontré un salón abierto. Tenía escritorios viejos, diferentes a los que usan ahora,
y una pizarra con manchas de tiza que nadie había borrado por completo. En el aire olía a polvo, a cerrado, como si no usaran ese lugar en mucho tiempo. Y sin embargo, había mochilas en algunas sillas. Me asusté un poco, pero pensé que quizá era un espacio compartido. Me senté y esperé. No había profesor, pero en algún momento empezaron a llegar más estudiantes. O eso parecía. Entraban sin hacer ruido, se sentaban sin mirarme y sacaban cuadernos idénticos, todos con tapas negras. Nadie hablaba. Yo intenté saludar, pero ninguno respondió. El silencio se hacía más pesado con cada minuto, hasta que escuché el sonido del plumón contra la pizarra. Giré la cabeza y había un hombre escribiendo, pero no lo había visto entrar. Su letra era ilegible, como garabatos rápidos que se extendían por toda la superficie. Yo intentaba descifrar algo, pero las palabras se mezclaban. En un momento se detuvo, se giró hacia nosotros y dijo algo que no entendí. Su boca se movía, pero el sonido llegaba distorsionado, como si viniera desde muy lejos. Miré alrededor y todos asentían en silencio, como si hubieran comprendido. Empecé a sentirme fuera de lugar, como si hubiera entrado a una clase que no debía. Me levanté para irme, pero al abrir la puerta me encontré con el mismo pasillo de antes, repetido una y otra vez, como si hubiera dado la vuelta en círculo. Lo más extraño es que al volver a mirar hacia el aula, las mochilas ya no estaban y los escritorios estaban vacíos. Solo quedaba el profesor, de pie frente a la pizarra, mirándome. No recuerdo cómo salí, solo sé que aparecí otra vez en el edificio correcto, con 15 minutos de retraso para mi clase real. Nadie me creyó cuando lo conté, pensaron que me había perdido. Pero desde entonces, cada vez que paso cerca de esa zona del campus, escucho el sonido de un plumón escribiendo en una pizarra, aunque las salas estén cerradas. Lo peor es que esta semana me inscribieron en un nuevo curso y al revisar el horario vi el número del aula. Es el mismo salón que juro nunca haber visto antes, el que según los demás ni siquiera figura en el plano oficial de la universidad. Siempre pensé que casarme sería algo lejano, un plan para después de terminar la carrera, tener trabajo estable, cosas así. Pero desde hace unos meses, todo cambió. No sé cómo explicarlo sin sonar raro, pero empecé a recibir señales, pequeños detalles que me hacían pensar que alguien ya me estaba esperando. Primero fue en el buzón de mi casa. Entre las cuentas y los volantes de siempre, encontré una carta doblada, sin remitente. Decía: sé que aún no lo entiendes, pero pronto me reconocerás. Seré tu esposa. Pensé que era una broma de algún amigo aburrido. La guardé, no le di importancia. Luego empezó a aparecer mi nombre escrito en lugares donde no debería estar, en la parte trasera de un asiento del bus, en una mesa de la cafetería de la universidad, incluso en una libreta nueva que había comprado sellada, siempre acompañado de la misma frase: tu futura esposa. La primera vez que creí verla fue en el mercado, un domingo en la tarde. Entre la multitud, juraría que una chica me sonrió, como si ya me conociera de toda la vida. Llevaba un vestido sencillo, nada fuera de lo normal, pero su forma de mirarme me dejó helado. No era la típica mirada curiosa o accidental. Era como si me observara con la tranquilidad de alguien que ya me había visto dormir, comer, crecer. Cuando parpadeé, ya no estaba. Lo extraño es que nadie más parece notarlo. Una vez intenté contárselo a un amigo, pero se rió y me dijo que estaba viendo demasiadas películas. Sin embargo, la sensación no se va. Cada noche antes de dormir, siento como si hubiera otra respiración acompañando la mía, un ritmo ajeno que se acomoda justo detrás. He revisado la casa, cerraduras, ventanas, todo. Nunca encuentro nada.
Hace poco, mientras estudiaba en la sala, escuché mi celular vibrar. Era un número desconocido. Respondí, y al otro lado no hubo voz, solo un susurro. No me busques, ya estoy contigo. Me quedé congelado. Desde ese día el celular me muestra notificaciones que no deberían existir, recordatorios de fechas que nunca programé, aniversario, cita con ella, ensayo de boda. Ayer fue lo peor. En mi escritorio encontré un anillo. No lo había comprado, ni recibido. Encajaba perfecto en mi dedo. Al ponerlo escuché un golpe en la puerta de mi cuarto, 3 veces, rítmicas. Al abrir, no había nadie, pero la carta del principio estaba en el suelo, con una línea añadida al final. Cuando finalmente me veas, ya será demasiado tarde para escapar. Hoy sigo usando el anillo. No sé por qué no me lo quito. Es como si mi mano se negara a soltarlo. Y aunque todavía no la he visto claramente, cada vez que paso frente al espejo, noto algo extraño. Detrás de mi reflejo, por un instante, aparece otra silueta femenina, quieta, como esperando. Creo que ya me casé, aunque nunca estuve en la boda. Era un martes cualquiera, de esos en los que uno regresa del trabajo cansado, pero con la cabeza todavía llena de pendientes. Caminaba por la avenida, con audífonos puestos, cuando sentí la primera gota, luego otra. Al mirar hacia arriba, el cielo no estaba gris ni amenazante, solo cubierto por unas nubes delgadas. Aún así, empezó a lloviznar. No era una lluvia normal. Las gotas caían espaciadas, con un ritmo raro, como si alguien las dejara caer una por una. Saqué mi paraguas, pero pronto noté que no hacía diferencia. La tela se empapaba demasiado rápido, como si las gotas se pegaran y no resbalaran. Me metí a una bodega para esperar que pasara. El dueño me saludó con desgano, como siempre, y se quedó mirando por la puerta. Lo curioso es que él también parecía incómodo, como si esa llovizna no fuera algo común. Encendió la radio buscando distraerse, pero todas las emisoras estaban llenas de estática. Después me dijo, sin mirarme, mejor váyase pronto, no es bueno quedarse cuando empieza así. No entendí, pero igual me fui. Al salir, el barrio parecía distinto. Las calles estaban vacías, los autos estacionados tenían los parabrisas empañados desde adentro y las luces de los postes parpadeaban como si la electricidad no soportara la humedad. Seguí caminando y empecé a notar un detalle perturbador. Cada gota que me caía sobre la ropa dejaba una marca oscura, como manchas circulares que no se secaban. Al tocarlas, sentí la tela más áspera, como si se estuviera endureciendo. Doblé por la calle de mi casa, pero al hacerlo tuve la sensación de que no era la misma. Las casas parecían más altas, las ventanas más estrechas y los números de las puertas no coincidían. Reconocía la forma general, pero algo estaba torcido, fuera de lugar. Quise apurar el paso y justo ahí escuché algo extraño. Pasos detrás de mí. No eran apresurados, sino compasados con los míos, como si alguien copiara cada movimiento. Me volteé y no había nadie, solo el sonido constante de las gotas cayendo. Pero lo más inquietante fue darme cuenta de que el suelo estaba seco detrás de mí, completamente seco, como si la llovizna solo cayera sobre mi camino. Cuando por fin llegué a mi edificio, levanté la vista y vi mi ventana iluminada. Eso me desconcertó porque estaba seguro de haber apagado todas las luces antes de salir. Toqué el bolsillo para buscar las llaves, pero la tela estaba dura y mojada, casi quebrándose. Al meter la mano, sentí el metal caliente,
como si las llaves hubieran estado expuestas al sol en vez de al agua. Abrí y subí rápido. El departamento estaba igual, salvo por el detalle de que el suelo tenía pequeñas huellas húmedas, como si alguien hubiera estado caminando descalzo por todas las habitaciones. Cerré la puerta del cuarto, me senté en la cama e intenté convencerme de que era mi imaginación. Pero ahora escucho el sonido de la llovizna otra vez, aunque no hay ventanas abiertas ni goteras. Suena aquí dentro, como si cayera directamente en mi habitación, gota tras gota, cada una más cerca de la cabecera de mi cama. Y lo peor es que esas manchas oscuras ya no están en mi ropa, ahora cubren mis brazos, como si la piel se estuviera volviendo parte de la misma tela áspera. Siempre me gustaron los paseos nocturnos, sobre todo después de un día largo en la oficina. Vivo en el piso 12 de un edificio viejo, frente a una avenida con rascacielos modernos. Desde mi ventana, mientras ceno algo rápido o me preparo un café, suelo mirar las luces de los otros departamentos, imaginando la vida de la gente que nunca conoceré. Es un pasatiempo tonto, pero me relaja. La primera vez que lo vi fue un martes cualquiera. Me desperté de madrugada, insomne, y me quedé mirando por la ventana. Había silencio en la calle, salvo por algún carro lejano. Entonces noté una silueta pegada al vidrio de uno de esos edificios altos. Pensé que sería un limpiador de cristales, pero no había cuerdas ni arnés, y lo raro es que estaba completamente quieto, como adherido a la pared. No me asusté, solo me pareció extraño. Me convencí de que era algún trabajador haciendo cosas raras, aunque fueran las 3 de la mañana. Pero la figura seguía ahí, sin moverse. Y cuanto más la miraba, más me convencía de que no tenía proporciones normales. Los brazos parecían demasiado largos y las piernas dobladas en ángulos imposibles. Me alejé de la ventana porque empecé a sentir esa incomodidad que no sabes explicar. Al día siguiente, cuando salí rumbo al metro, miré el mismo edificio. De día parecía normal, como siempre, sin manchas, sin nada raro. Me reí de mí mismo y lo olvidé, hasta que se repitió. Esa semana me volví a despertar de madrugada y al mirar afuera, la figura estaba en otro nivel, más arriba, como si hubiera subido 2 o 3 pisos. Tampoco se movía. Lo más raro es que parecía mirarme. Sé que suena absurdo, pero la forma en que estaba orientada daba la sensación de que me había estado siguiendo desde la ventana. Con los días se volvió una especie de rutina. Despertarme sin razón, mirar afuera, y ahí estaba, cada vez un poco más arriba. No saltaba ni trepaba rápido, solo aparecía más arriba, siempre inmóvil. Lo comenté con una compañera de trabajo, pero lo dijo en broma. Eso pasa cuando no duermes bien, ves cosas donde no hay. Y puede ser, pero ¿por qué siempre en el mismo sitio? Hace 3 noches algo cambió. Me levanté y lo vi mucho más cerca de la azotea, con las extremidades abiertas como si estuviera extendiéndose sobre la fachada. Sentí que debía apagar la luz de mi cuarto. Cerré las cortinas y traté de no pensar en ello. A la mañana siguiente, cuando pasé frente al edificio, noté algo que me heló. Justo donde había estado esa cosa, el concreto tenía manchas oscuras, como huellas grandes y alargadas. Anoche fue peor. Me despertó un golpecito en el vidrio. No un golpe fuerte, más bien como cuando llueve y una gota grande choca con el cristal. Pero no estaba lloviendo, y cuando levanté la mirada, vi algo reflejado en el vidrio de mi ventana. Una sombra enorme, muy cerca, como si estuviera pegada a mi edificio, al mismo nivel que mi piso. No me atreví a correr las cortinas. Me quedé quieto, conteniendo la respiración con la sensación de que cualquier movimiento delataría que estaba despierto.
Ahora mismo, mientras grabo esto, siento que algo roza la pared externa, un crujido leve que recorre la estructura. Y no sé si es peor pensar que está afuera o imaginar que ya logró entrar y que camina despacio por dentro, pegado a las paredes, esperando a que vuelva a mirar. Nunca había prestado atención al campo abierto detrás de la casa de mi abuelo. Crecí en un distrito donde el ruido de los carros no te dejaba pensar, así que el silencio del lugar me resultaba incómodo. Era un terreno amplio, seco, con algunas cercas viejas y unas pocas vacas a lo lejos. Nada fuera de lo normal. Pero aquella noche, justo después de cenar, sentí algo raro. Me quedé en el porche, con una linterna apagada en la mano, escuchando. El viento era débil, apenas movía las ramas de los eucaliptos. De pronto, un sonido bajo empezó a llegar desde la tierra, como un retumbe. Primero lo confundí con truenos lejanos, pero el cielo estaba despejado. Se escuchaba cada vez más cerca, rítmico, constante, como pasos, pero no de personas. Le pregunté a mi abuelo, que estaba cerrando el corral, si lo escuchaba. Me dijo que no, que dejara de imaginar cosas. Insistí, pero él solo frunció el ceño y se metió a la casa. Yo me quedé afuera porque no quería aceptar que lo estaba alucinando. El retumbe se hizo más claro, casi como un eco que rebotaba bajo el suelo. Me recordó a las estampidas que uno ve en documentales, esas nubes de polvo y cientos de bueyes corriendo. Pero ahí no había nada. La curiosidad me ganó y caminé hacia el campo. La tierra estaba seca, agrietada, y mientras avanzaba, el retumbe parecía acompañarme. A veces creí sentir pequeñas vibraciones bajo mis zapatos, como si algo estuviera a punto de emerger. Alumbré con la linterna y no vi nada, solo hierbas altas y cercas torcidas. Aún así, el sonido era tan claro que juraría que me estaba rodeando. Cuando llegué cerca del viejo granero abandonado, el retumbe cesó de golpe. Me quedé inmóvil, con la linterna fija en la oscuridad. El silencio fue tan absoluto que me dio más miedo que el ruido mismo. De pronto, algo crujió adentro del granero, como si las maderas hubieran cedido bajo un peso enorme. No entré, me quedé congelado, conteniendo la respiración. Y entonces el retumbe regresó, pero ahora no era sordo ni lejano. Era seco, brutal, como si decenas de cascos golpearan el suelo justo alrededor. No veía nada, ni polvo, ni sombras, ni animales, solo el ruido ensordecedor, tan fuerte que la linterna temblaba en mi mano. Corrí hacia la casa, pero sentía que algo invisible me seguía, pasando a centímetros, como un viento espeso que me empujaba de lado. Abrí la puerta de golpe y me encerré en mi cuarto sin hablar. Esa noche casi no dormí. Al amanecer salí con el pretexto de tomar aire. El campo estaba igual que siempre, vacío, en calma. Solo que cerca del granero encontré huellas, profundas, en el suelo seco. Cientos de marcas como cascos, en direcciones imposibles, algunas incluso superpuestas sobre las otras como si hubieran pasado una y otra vez. Lo extraño es que las huellas no terminaban en ninguna parte. No iban hacia el monte ni al camino. Simplemente se concentraban ahí, en un círculo alrededor del granero, como si todo hubiera ocurrido en un solo punto. Mi abuelo pasó al lado, apenas miró y murmuró, otra vez. No quise preguntarle nada. Desde entonces, cada tanto el retumbe vuelve, y aunque nunca veo nada, sé que no es imaginación. La tierra lo guarda, como si algo siguiera corriendo ahí abajo, esperando que alguien más se atreva a quedarse lo suficiente para verlo.
Siempre pensé que manejar de noche era relajante. El camino vacío, el aire fresco entrando por la ventana entreabierta y esa sensación de que todo el mundo duerme mientras yo avanzo solo con la radio bajita. Esa madrugada regresaba de casa de un amigo. Eran casi las 3 y la autopista estaba desierta. Al principio no noté nada extraño. A lo lejos vi 2 faros que venían en dirección contraria, como cualquier auto normal. Me acomodé en el asiento, esperando que pasara, pero los faros no avanzaban. Seguían en el mismo punto, a la misma distancia. Pensé que era una ilusión por el cansancio, así que me concentré en la línea blanca pintada al borde de la carretera. Pasaron minutos y los faros seguían ahí, inmóviles, aunque yo seguía conduciendo. Me tensé un poco, reduje la velocidad y traté de calcular si era un vehículo detenido con las luces encendidas, pero no había arcén amplio y no veía la silueta de ningún auto, solo los faros brillando a la misma altura, como suspendidos en el aire. De pronto, los faros se movieron, no hacia mí, sino hacia un costado del camino, como si flotaran en paralelo. Seguí manejando, más despacio ahora, hasta que desaparecieron entre los árboles. Suspiré, aunque no me sentí aliviado del todo. La radio comenzó a llenarse de estática, como cuando pasas bajo cables eléctricos, pero ahí no había nada. A los pocos kilómetros los vi otra vez, esta vez detrás de mí, reflejados en el retrovisor. 2 luces blancas, lejanas, que no parpadeaban ni se acercaban, solo me seguían con la misma distancia. Tragué saliva, apagué la radio y abrí más la ventana, buscando escuchar el motor. Nada, ni siquiera el zumbido de ruedas sobre el asfalto. Era imposible que un auto pudiera seguirme tan pegado y a la vez ser completamente silencioso. No quise detenerme, aceleré, pasé los 120, los 140, el velocímetro subía y el motor rugía, pero los faros seguían exactamente igual en el espejo, no se acercaban ni se alejaban. Me obligué a no mirar demasiado tiempo atrás, el corazón me golpeaba el pecho, y para distraerme pensé en llamar a alguien. Tomé el celular, pero la pantalla estaba negra, aunque tenía la batería cargada. Apareció un destello como si intentara encenderse, y luego nada. De repente, los faros desaparecieron. Ni uno, ni 2, nada. La carretera quedó oscura otra vez. Frené un poco para recuperar el control. Pensé en detenerme en la próxima estación de servicio, aunque sabía que estaba a unos 20 minutos. Fue entonces cuando los vi por última vez, delante de mí, a pocos metros, pero no a la altura del suelo. Estaban suspendidos varios metros arriba, en el aire, como si me miraran desde lo alto de un puente invisible. Frené tan fuerte que las llantas chillaron y el auto se cruzó un poco en la vía. Me quedé quieto, respirando rápido, con las manos sudadas pegadas al volante. Los faros descendieron lentamente, sin ningún sonido. No eran autos, ni motos, ni nada que pudiera entender. Y lo peor fue que se detuvieron justo frente a mi parabrisas, tan cerca que iluminaron mi cara como un par de reflectores fríos. No recuerdo haber cerrado los ojos, pero lo siguiente que supe es que amanecía, y mi coche estaba detenido en el mismo punto, sin gasolina. No había señales de frenos en el asfalto, ni marcas de nada. Solo el silencio de una carretera que desde entonces nunca más volví a recorrer de noche. Lo raro empezó un martes, después del trabajo. Vivo en un barrio tranquilo, nada fuera de lo común. Edificios medianos, una bodega en la esquina, la señora que riega sus plantas en el balcón todos los días a las 6. Esa tarde sentí algo distinto al bajar del bus. No fue un olor fuerte,
más bien una especie de bruma ligera que me hizo frotarme los ojos. Pensé que era humo de algún carro malogrado, pero no había tráfico. Subí las escaleras de mi edificio y ya sentía una presión en la cabeza, como cuando te levantas demasiado rápido. Abrí la puerta, tiré la mochila en el sillón y me quedé de pie unos segundos, mirando alrededor. Todo estaba normal, pero no podía dejar de notar que el aire era pesado, como si me costara más inhalar. Lo raro es que no tosía ni me faltaba el aliento. Era distinto. Cada respiración traía consigo pensamientos que no quería tener. Estaba solo, pero me sentía observado. Fui a la cocina, abrí la refrigeradora y hasta el zumbido del motor sonaba demasiado fuerte. Cerré de golpe, respiré hondo y juraría que escuché mi nombre susurrado. Pensé que era cansancio. Me metí a la ducha para despejarme, pero el vapor solo empeoró esa sensación. Vi mi reflejo empañado en el espejo y por un momento juro que no parpadeaba al mismo tiempo que yo. Me reí nervioso. Me convencí de que era un simple desfase mental. Pero al salir del baño, la sala olía distinto. No a humedad ni a basura, sino a algo dulce, casi agradable. Y eso fue lo más perturbador. Prendí la televisión para distraerme, pero cada palabra del noticiero parecía dirigida a mí, aunque fueran noticias sobre economía o deportes. Cambié de canal, y en todos escuchaba frases que tenían sentido personal. No puedes escapar, ya te alcanzó, respira más. Apagué la tele de golpe, dejé el control en la mesa y me di cuenta de que mis manos temblaban. Pensé en salir a caminar, despejarme. Abrí la ventana y me paralicé. Toda la calle estaba cubierta de esa especie de neblina baja, apenas perceptible, pero real. No eran nubes, no era polvo, era lo mismo que sentía adentro. Y lo peor, la señora de las plantas estaba quieta, mirando fijamente hacia abajo, con la regadera derramando agua en el aire, como si se hubiera olvidado de que la sostenía. Retrocedí y cerré de golpe. La presión en la cabeza aumentó. Intenté llamar a alguien, pero el celular marcaba señal débil, cosa rara porque siempre tengo cobertura. Marqué a mi hermano y escuché la llamada conectarse, pero nadie respondía. Al contrario, la respiración que sonaba del otro lado era idéntica a la mía, sincronizada. Me quedé sentado en el piso, con la espalda contra la puerta, respirando cada vez más rápido. Me repetía que no estaba loco, que debía haber una explicación lógica. Pero el aire no se sentía normal. No dolía, no ardía, solo se metía en la cabeza, torciendo pensamientos, haciendo que los sonidos fueran más intensos, que las sombras parecieran moverse, que las paredes parecieran palpitar. Y lo más inquietante es que ahora mismo, mientras te lo cuento, no estoy seguro si estoy encerrado aquí porque afuera es peor o porque afuera ya se acabó todo y lo único que queda es este gas que entra despacio, que te convence de que no respires tan fuerte, de que no salgas, de que lo aceptes. Creo que ya lo estoy aceptando. Siempre había soñado con crear mi propio videojuego. Nada de grandes estudios ni presupuestos millonarios. Solo mi laptop, mis ideas y tiempo. Empecé como un pasatiempo, algo que iba a ocuparme un par de meses, pero se convirtió en años. Modificaba detalles mínimos, pulía texturas, corregía líneas de código que nadie vería. Era mi obsesión. Lo curioso es que nunca me costaba tanto trabajo avanzar. El verdadero problema era que el juego parecía cambiar solo. Cerraba el proyecto de madrugada y al día siguiente encontraba cosas que no recordaba haber programado. Pequeños sonidos, mensajes extraños en los diálogos
incluso animaciones raras en personajes secundarios. Al principio pensé que era mi cansancio, que me confundía, pero guardé capturas para comprobarlo. Y sí, los cambios estaban ahí. Un martes, por ejemplo, el NPC del mercado, un personaje sin importancia que debía repetir siempre la misma frase, me dijo: "No sigas escribiendo, ya casi basta". Revisé el script y no había ninguna línea con ese texto. Lo eliminé todo, lo volví a escribir desde cero, pero esa frase se repitió durante varios días. Otra noche, probando el mapa principal, noté que el entorno sonaba demasiado real. No eran efectos de sonido descargados de internet, eran pasos, puertas crujiendo, voces lejanas que parecían provenir de mi propio departamento. Quité los audífonos y los seguía oyendo, bajitos, como si alguien jugara detrás de mí. Intenté dejarlo. Cerré la laptop durante una semana, me enfoqué en mis clases, salí con amigos, pero cuando volví a abrir el proyecto, lo encontré mucho más avanzado de lo que recordaba. Había niveles completos, enemigos nuevos, hasta un sistema de clima dinámico que yo jamás había codificado. Y en la pantalla de inicio ya no aparecía mi nombre como desarrollador. Decía: creado por ti y por mí. No sé por qué no lo borré. Creo que algo en mí necesitaba ver hasta dónde llegaría. Pasaba las noches enteras probándolo, y cada nivel era más extraño. Algunos parecían recreaciones de lugares reales: mi calle, el pasillo de mi universidad, el pasillo de mi propio edificio, con texturas borrosas, sí, pero reconocibles. Lo más inquietante ocurrió ayer. Terminé un nivel y apareció una cinemática. No tenía programado nada de eso. Era una habitación idéntica a la mía, con la misma ventana, la misma cama desordenada, la misma taza de café sobre el escritorio. La cámara giró lentamente y en la pantalla apareció un personaje sentado frente a una laptop de espaldas. Movía los dedos en el teclado al mismo ritmo que yo. Salí corriendo de la habitación, pero al volver, la laptop seguía ahí, encendida, con el juego pausado justo en esa escena. El personaje seguía escribiendo, aunque yo ya no estaba tocando nada. Hoy intenté mostrarle el juego a un amigo, pero al abrirlo, no arrancó desde el menú. Cargó directamente en esa misma habitación, solo que el personaje estaba de frente. Tenía mi cara, mi ropa, mis gestos. Lo único que dijo con una voz distorsionada fue: "No cierres, el código nunca termina". No sé cuánto tiempo llevo sentado mirando la pantalla, con la sensación de que si dejo de escribir, si dejo de probarlo, algo va a terminar de salir de ahí. Siempre me reí de esas teorías raras que circulan en internet, pero no sé, uno nunca se espera cómo terminan algunas cosas. Hace unos meses viajé al oriente de Turquía, no por turismo, sino porque un colega arqueólogo me invitó a participar en una expedición medio improvisada. La idea era visitar los restos que algunos aseguraban pertenecían al Arca de Noé. Yo lo tomé como broma, incluso hice el chiste: seguro encontramos animales disecados con entrada gratuita al museo. Nadie se rió demasiado. El camino era pesado, senderos empinados, un clima raro, como si todo el aire allí se quedara detenido. Al llegar, lo que vi no era un barco como el de las películas, sino más bien un amasijo de madera fosilizada, incrustada en la roca de la montaña. El sitio estaba acordonado de manera muy rudimentaria, cuerdas viejas y unas señales oxidadas que nadie había cambiado en años. Entramos por una abertura que parecía más un derrumbe que una puerta. Apenas puse un pie dentro, el olor me golpeó. No era humedad común,
Tenía un dejo ácido, como de carne que nunca terminó de pudrirse. Mis compañeros hablaban de estratos, de análisis de carbono, pero yo me quedé callado. Algo en mí sentía que no debía estar ahí. Las tablas crujían al caminar. No eran tablones normales, parecían retorcidos, como si hubieran crecido, no sido cortados. Pasando unos corredores estrechos, dimos con lo que parecía una especie de bodega. Había marcas en las paredes, arañazos profundos, pero no eran rectos ni uniformes, eran como espirales que se retorcían en todas direcciones. Uno de los muchachos bromeó, parece que aquí guardaban dinosaurios, y todos rieron nerviosos. Yo me acerqué a tocar uno de los surcos. La madera estaba tibia. Sí, tibia. Retiré la mano de golpe. Pensé que era sugestión, pero después escuché algo, un sonido apagado, como de agua moviéndose debajo de las tablas. Me incliné, apoyé la oreja contra el suelo y juraría que escuché un golpeteo rítmico, como si algo dentro quisiera salir. Intenté comentarlo, pero nadie me hizo caso. Seguimos avanzando hasta un compartimento más profundo. Allí encontramos restos de jaulas oxidadas, pero las dimensiones no tenían sentido. Eran gigantescas, con barrotes tan gruesos como mis brazos. Nadie supo explicarlo. Solo intercambiamos miradas que preferían no hacer preguntas. De pronto, las linternas parpadearon todas al mismo tiempo. No se apagaron, solo titilaron. Y durante ese segundo, juraría que vi algo moverse al fondo, algo que se arrastraba muy lentamente. No sé describirlo. Era como si la sombra misma hubiera cambiado de lugar. Salimos rápido, inventando excusas de que era tarde, que debíamos registrar los datos al campamento. Pero esa noche no dormí. Afuera, bajo la carpa, seguía escuchando ese golpeteo, esta vez más claro, casi como un tambor lejano que venía desde dentro de la montaña. Nadie más lo oyó, o fingieron no hacerlo. Volví a casa semanas después intentando convencerme de que fue sugestión. Pero anoche, mientras lavaba los platos en silencio, escuché ese mismo golpeteo en la cañería, idéntico, como un recordatorio. Y lo peor es que ahora viene acompañado de un olor ácido en mi cocina, ese mismo que conocí bajo las tablas húmedas. No quiero contárselo a nadie más, porque sé que volverán a reírse, pero cada día estoy más seguro de que lo que guardaba ese arca nunca salió de ahí, o quizá nunca debió hacerlo. Yo no suelo mirar mucho al cielo, la verdad. Siempre voy de la casa al trabajo, del trabajo a casa, y si acaso me detengo un rato en la tienda de la esquina. Pero esa noche fue distinto. Había ido a sacar la basura. Nada raro, solo que cuando levanté la vista, noté algo que no encajaba con nada que hubiera visto antes. Al principio pensé que eran nubes con formas raras. Era medianoche, el cielo despejado, y sin embargo, allí estaban, como bultos más oscuros que la propia oscuridad. Lo curioso es que tenían contornos definidos, redondeados como cabezas. Sí, eso fue lo primero que me vino a la mente, aunque me reí solo de pensarlo. No había cuerpo, no había nada más, solo esas formas que parecían observar. Me quedé un buen rato mirando, hasta que la más cercana se movió apenas, como inclinándose, y no sé cómo explicarlo, pero sentí que esa inclinación iba dirigida a mí, como si alguien hubiera decidido hacer contacto visual. Se me erizó la piel de inmediato. Tiré la bolsa en el tacho y entré sin darle más vueltas. Lo extraño es que, al día siguiente, en la oficina, escuché a dos compañeros hablar del cielo. Uno decía que su hijo había llorado señalando arriba, gritando que las caras lo seguían. Yo intenté reírme, pero me temblaba la voz. Esa noche lo comprobé de nuevo. No eran nubes, no eran pájaros, no eran globos. Seguían allí, suspendidas, inmóviles, con esa textura extraña como de humo denso que formaba facciones humanas. No eran idénticas, cada una tenía una expresión distinta.
unas con ojos cerrados, otras con las bocas abiertas en gestos extraños, y lo peor es que parecían multiplicarse. Durante la semana se volvieron parte de mi rutina: sacar la basura, mirar al cielo y contar. Primero 3, luego 5, luego 8, siempre más, siempre diferentes. Intenté grabarlas con el celular, pero en la pantalla solo aparecía un cielo limpio, sin nada. Eso me dio más miedo que verlas directamente. Un domingo, mientras lavaba los platos, escuché a los vecinos en la calle. Abrí la ventana y vi a varias personas señalando hacia arriba. Esa fue la primera vez que confirmé que no era el único. Todos estaban viendo lo mismo. Nadie gritaba, nadie corría, solo los miraban en silencio, como si una parte de ellos entendiera que no había nada que hacer. Lo verdaderamente perturbador empezó después. Ya no solo se quedaban arriba. Una noche, una de esas cabezas descendió apenas, flotando a la altura de los postes de luz. Podía ver claramente sus ojos cerrados, su piel grisácea que parecía deshacerse en los bordes. Y entonces, por primera vez, uno abrió los ojos. No tenían pupilas, eran completamente blancos, pero sentí que me miraban con un peso imposible de soportar. Desde esa vez no salgo mucho. Apenas corro las cortinas porque sé que siguen ahí, más bajos, cada vez más cercanos. Lo raro es que, incluso con las ventanas cerradas, escucho un murmullo tenue, como voces superpuestas, rezando algo que no entiendo. Hace un rato, mientras te contaba esto, escuché un golpe seco en el techo. No quise mirar, pero lo hice, y por primera vez no necesité levantar la vista al cielo. La vi pegada contra la ventana, sonriendo, como si hubiera esperado toda mi atención. Mira, yo estoy harto de esas tonterías de invocaciones con espejos. Siempre las veo en videos, foros, comentarios, y siempre la misma dinámica: que apaga la luz, que di un nombre, que cuenta hasta 3, nunca pasa nada. Pero una noche decidí probar. No sé si por aburrimiento, por curiosidad o simplemente porque estaba solo y quería distraerme. En mi cuarto tengo un espejo grande, de esos que se apoyan contra la pared. No lo compré yo, era de mi hermana y quedó ahí cuando se mudó. Se ve viejo, con manchas en los bordes del vidrio, como si tuviera óxido atrapado adentro. Esa noche, con la luz apagada y solo la pantalla de mi celular iluminando un poco, me paré frente a él. No hice ningún ritual en particular, solo repetí en voz baja lo que había leído: muéstrate, muéstrame lo que escondes. No esperaba nada de verdad, y al principio nada ocurrió. Solo mi cara cansada, ojerosa, y el reflejo de mi celular en la mano. Pero mientras hablaba, noté que mi respiración en el espejo no coincidía con la mía. Es decir, yo estaba jadeando un poco por los nervios, pero la imagen respiraba más lento, tan lento que parecía que se iba a detener. Dejé de hablar y ahí fue cuando vi que el reflejo seguía moviendo los labios, aunque yo estaba en silencio. Me reí nervioso, convencido de que eran mis ojos jugándome una broma, pero cada vez que parpadeaba, el reflejo tardaba más en imitarme, hasta que dejó de hacerlo. Yo cerraba y abría los ojos, y él seguía mirándome fijo, inmóvil, con esa boca apenas entreabierta. Retrocedí un poco, y ahí sí sentí que algo no iba bien, porque mi reflejo no retrocedió. Se quedó en el mismo lugar, más cerca del cristal, como pegado. Me incliné hacia la mesa para encender la lámpara, pero justo antes de hacerlo, escuché un golpecito seco, como si viniera del otro lado del espejo,
No era un eco ni un ruido de la casa, era un toque claro, como un dedo golpeando el vidrio. Encendí la luz de golpe y todo volvió a ser normal. Mi reflejo ya estaba sincronizado conmigo, moviéndose igual. Cerré la lámpara otra vez, temblando, como queriendo comprobarlo, y lo vi ahí de nuevo, pero esta vez con una sonrisa, una mueca torcida que yo no estaba haciendo. Desde esa noche no puedo evitar mirar el espejo de reojo cada vez que entro al cuarto. A veces lo tapo con una sábana, pero despierto en la madrugada y la sábana está en el suelo. No sé cómo, no sé por qué, pero siempre termina destatado. Lo peor es que anoche, mientras me lavaba los dientes, me agaché un momento para escupir la pasta. Cuando levanté la vista, el reflejo ya estaba sonriendo antes de que yo pudiera terminar el gesto de cerrar la boca. Y hoy descubrí algo que me dejó helado. El espejo no refleja todo el cuarto, solo refleja lo que está directamente frente a él. En el fondo de mi reflejo, detrás de mí, hay una silueta quieta, una sombra que no está en mi habitación, pero sí en la suya, y cada noche parece estar un poco más cerca.